Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda tutoría del curso de Español 1. El día de hoy estaremos trabajando la tutoría sincrónica de la unidad número 2 para la realización de la tarea número 2. Vamos a ir dando inicio, recordarles que este es su espacio en el cual ustedes tienen la oportunidad de evacuar cada una de las dudas que con mucho gusto les estaré atendiendo. Vamos a trabajar esta unidad bajo el tema de las habilidades comunicativas. Vamos a empezar con la siguiente dinámica. Vamos a ir explicando algunos puntos fundamentales para que ustedes puedan realizar adecuadamente la tarea. Explicamos las instrucciones de la tarea y la escala de evaluación. Y recordarles nuevamente que pueden realizar todas las preguntas que ustedes deseen. Sí es importante tener claro que para esta segunda unidad lo que estamos trabajando es la primera parte del proyecto. Esta primera parte del proyecto no se debe de ir a aplicar a ninguna escuela. En esta parte lo que nosotros vamos a trabajar es la elaboración de la parte escrita, para que esta parte sí nos quede completamente claritos. Claro, no tenemos que ir por el momento a aplicar el proyecto. ¿Cuándo aplicamos el proyecto? Hasta la cuarta unidad. Como les decía, el tema que vamos a trabajar son habilidades comunicativas, y en esta unidad de las habilidades comunicativas resaltan temas muy importantes. Recordemos que una habilidad comunicativa es toda aquella capacidad que permite a las personas, en este caso a las personas estudiantes, intercambiar información, intercambiar ideas, intercambiar pensamientos de una manera correcta y asertiva. Esta habilidad se desarrolla a través del uso del lenguaje, tanto oral como escrito. Ambos son fundamentales para comprender y para que se puedan expresar las ideas de una manera adecuada en diferentes situaciones. Nos encontramos con un tema muy interesante, que es el tema de la animación a la lectura con nuevas estrategias. Cuando nosotros hablamos de animación a la lectura, tenemos que tener claro que esto consiste en llevar a nuestras aulas actividades creativas para motivar en nuestras personas estudiantes el gusto por leer, y así hacer de la lectura un momento o una experiencia que sea divertida, enriquecedora y significativa. Por lo que podemos decir que la animación de la lectura lo que busca es hacer que los estudiantes lean por placer y no por obligación. ¿Qué hace esto? Esto lo que fomenta es la imaginación y mejorar la comprensión. Algunas actividades que nosotros podemos trabajar con lo que sería la animación de la lectura es, por ejemplo, dramatizaciones, discusiones a través de debates, exposiciones y actividades en las cuales nuestros estudiantes se sientan a gusto y también se les permita aprender. Por ejemplo, la elaboración de títeres es una muy buena estrategia para utilizar. ¿Por qué les explico esto de la animación de la lectura? Porque es importante que en la actividad número 2 de la tarea realicen estrategias creativas e innovadoras para trabajar lo que sería el cuento. La animación de la lectura, como bien dice aquí en la filmina, permite proponer una lección de libros adaptados a la edad. Este proyecto, esta primera parte del proyecto, se está pidiendo que se elaboren actividades para niños de segundo grado. Entonces, por eso es que el cuento que se escogió está adaptado a la edad de los niños del nivel de segundo grado. La animación de la lectura permite estrategias que se puedan adaptar a las características del grupo de estudiantes con el que vamos a trabajar. Y en este caso dice que la animación de la lectura permite la selección previa de libros. En el caso de la tarea de ustedes, deben de trabajar con el cuento que se les facilitó en el entorno de UCAU. Otro de los temas muy importantes es la competencia comunicativa. Una competencia comunicativa es aquello que necesita el hablante, o sea, la persona, para saber comunicarse de una manera adecuada para que las demás puedan entender o comprender la idea que está expresando. Por eso se dice que es la capacidad de saber qué decir, a quién decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Es decir, es ser capaz
de poder participar en una conversación y adecuarnos al contexto en el cual nos estamos desarrollando. Por ejemplo, cuando llegamos al aula, nosotros utilizamos un vocabulario más formal porque estamos trabajando con estudiantes y no es lo mismo cuando hablamos con un amigo porque nuestro lenguaje es más coloquial, es menos formal. Por lo tanto, entonces podemos decir que la competencia comunicativa es esa capacidad de usar el lenguaje correctamente. ¿Para qué? Para entender y hacerme entender. La competencia comunicativa va a utilizar las habilidades, que son las habilidades que ustedes tienen que tener muy claritas, que es hablar, leer, escuchar y escribir, que son las habilidades que se buscan desarrollar con el nuevo programa de español. ¿Cuáles son esas habilidades lingüísticas? Las habilidades lingüísticas las vamos a dividir en dos grupos, por así decirlo. Las orales, que aquí encontramos a lo que sería, y las escritas. Las orales, en la parte de comprensión está escuchar, en la parte de expresión está el hablar, en las escritas, en la parte de comprensión está leer, y en expresión está escribir. Nada más para retomar un poquito, recordemos que hablar es expresar nuestras ideas, nuestras opiniones de una manera clara y adecuada. Que escuchar permite comprender lo que la otra persona está diciendo. Leer es entender el significado de los textos, que era lo que yo les decía en la primera tutoría, por ejemplo, saber cuál es la idea principal de una lectura. Y escribir, que es una de las últimas habilidades que vamos adquiriendo, que es el poder comunicar información o pensamientos por medio de palabras escritas. Y generalmente los niños adquieren esta última habilidad de escribir, lo que sería en el sistema formal educativo. Con respecto a la tarea, esta era como la parte teórica. Con respecto a la tarea, recordemos que todas las tareas van a llevar una portada general. Esta portada es la que está en la orientación académica, no la podemos modificar. En la primera tarea no se calificaba en sí el formato de la tarea, de la portada, pero hay algunas tareas donde sí se califica ese formato. Entonces, por favor, trabajemos únicamente con este formato de portada, aunque el trabajo no diga que debe presentar una portada siempre porque es algo formal, estamos a nivel universitario, siempre debemos de presentar una portada. Instrucciones para la primera parte del proyecto. Como les decía, esta primera parte del proyecto no se aplica en ningún centro educativo por el momento. Acá estamos trabajando solamente la parte escrita o las propuestas. Cuando yo revise la tarea número 2, yo les envío algunas recomendaciones para que ustedes modifiquen y hasta la cuarta unidad podemos ir a aplicar el proyecto, que es en el mes de noviembre, si no me equivoco, pero no podemos ir todavía a las escuelas, podemos ir a pedir permiso. Yo les voy a enseñar los anexos ahorita al final, pero no podemos ir a aplicar todavía ningún proyecto. La primera parte del proyecto la vamos a entregar a más tardar el 29 de octubre, antes de las 11:55 p.m. Tiene un valor de un 20%, igual que en la primera tarea. La enviamos en el espacio asignado dentro de la plataforma. No se aceptarán tareas que se envíen por otro medio, de correo, foro de consultas, entre otros. Y revisen con tiempo para que la herramienta funcione bien y no tenga ningún inconveniente cuando entreguen la tarea final. Que esta tarea tiene como propósito que cada uno de ustedes que se encuentran en formación puedan identificar el abordaje de las habilidades comunicativas desde el enfoque comunicativo funcional. Recordemos que todo vamos desde el enfoque comunicativo funcional. No podemos proponer actividades con fotocopias, porque entonces ahí estamos trabajando no el enfoque comunicativo funcional, sino un enfoque tradicional. Para desarrollar la mediación pedagógica de la lectura, escritura y comunicación oral. Objetivo: reconocer la importancia de desarrollar las habilidades comunicativas de la lengua para la enseñanza del aprendizaje del español desde el enfoque comunicativo funcional. Y el segundo objetivo es identificar las estrategias metodológicas que se requieren para la enseñanza en la educación primaria.
Instrucciones metodológicas, siga las normas de APA, séptima edición para su elaboración. Usemos lenguaje inclusivo. El estudiantado, las personas estudiantes, las personas docentes, la niñez. Este trabajo tiene que venir con este lenguaje inclusivo, no solamente porque muchas de las primeras tareas venían solamente con la palabra niño, estudiante. También tenemos que incorporar este lenguaje en la redacción. Siga el orden establecido en las instrucciones para presentar la tarea. Ahorita yo les doy el orden de la tarea. Convierta la misma en formato PDF para luego subir a la pestaña de la tarea. Revise los criterios de evaluación de esta tarea para que no omita información. Lo mismo que les decía la vez pasada, por favor siéntense con la escala de evaluación, es más fácil realizar la tarea. Apegándose también a las instrucciones de la tarea. Incluir referencias bibliográficas en formato APA, séptima edición. Importantísimo. Yo les puse información muy importante. Esta tarea es la base para la elaboración del proyecto, por lo cual su presentación es obligatoria y no se podrá reponer. Si no presenta esta tarea, perderá la totalidad de los puntos del proyecto, que sería el proyecto final. Les voy a explicar por qué. Porque de esta tarea, número 2, nosotros nos vamos a llevar algunas actividades al proyecto final. Entonces, si ustedes no presentan esto, no podrían trasladarlas a la aplicación del proyecto. Por eso es que esta tarea es base y es de carácter obligatorio. Además de que este curso, como no tiene exámenes, la presentación de todas las tareas es requisito. Guía de trabajo. Para realizar esta tarea debe hacer la lectura de los textos que se encuentran en el entorno de la asignatura, así como el video o un material que se encuentre en el entorno. Vean, acá está todas las lecturas. Recordemos que trabajamos con las páginas que se indican en cada lectura, para que no tengan que irse como a revisar todas las páginas. Trabajamos la lectura de experiencia de animación, trabajamos la lectura de SECO, la competencia comunicativa en segundo. De esta lectura, enfóquese mucho porque se pueden extraer muchas respuestas para la tarea. Trabajamos con la lectura de Mila, motivación a la lectura del docente. Trabajamos la lectura de Barrera, Mena y Erazo, que se llama Estrategias Tecnológicas para el Fomento de la Lectura en Niños de 5 a 7 años. Trabajamos también la lectura Propuesta Didáctica para el Fomento de la Escritura Creativa en el Aula. Y trabajamos la última lectura, Técnicas de Participación Oral. Acá también, de acá se trae mucha información para poder resolver la primera parte de la tarea. La primera parte de la tarea consiste en fichas informativas. Estas fichas informativas que ustedes van a realizar son 10 en total. Vamos a trabajarlo igual que en la primera tarea, una ficha para cada pregunta, para cada aspecto que se les está solicitando. Pueden elaborar las fichas en la herramienta digital que ustedes consideren que tienen mayor manejo. Pueden usar Canva, PowerPoint, Word u otra de su conveniencia. Si usan Canva, por favor, sí cercioren que cuando estén enviando el link, cuando lo envíen, este esté en público, por favor. No hay un formato para las fichas. Cada uno de ustedes la va a hacer de la manera creativa como consideren que es más adecuada. A continuación, una vez que ustedes ya escogen cuál herramienta van a trabajar, si en Canva, Word, PowerPoint. Canva, les recomiendo Canva porque Canva, aparte de que pueden utilizar mucho aquí aspectos como decorativos, es una herramienta muy amigable. A continuación, contestan con sus propias palabras. Vamos a hacer uso del parafraseo para que ustedes puedan realizar estas fichas. Hay algunas fichas que sí solicitan citas. Entonces acá lo que pueden hacer es colocar la cita y hacer un comentario de la cita y ahí estarían utilizando ya lo que sería el parafraseo. Lo que no podemos hacer es copiar textualmente la información de las lecturas, porque acá dice que conteste con sus propias palabras a partir del conocimiento adquirido al realizar las lecturas. Tienen que revisar todas las lecturas para poder contestar las fichas. Entonces, sí hagan la tarea con bastante tiempo. Ok, aquí yo lo enumeré
por cuestión de orden y les diría que una recomendación es como que numeren la ficha para que ustedes también estén seguros de que están contestando cada una de las preguntas en las diferentes fichas. Entonces, en la ficha 1, yo les voy a dar como una breve explicación de cada una de las fichas y de la información que a ustedes les va a ir funcionando. La ficha 1 dice que a partir del aprendizaje obtenido al realizar la lectura, presente la definición de competencias comunicativas con una cita bibliográfica que la respalde. ¿Sí? Entonces acá recordamos que usamos parafraseo y usamos una cita textual. ¿Qué es una competencia comunicativa? Recordemos que una competencia comunicativa se entiende como la capacidad que tiene una persona, en este caso la persona estudiante, de utilizar un lenguaje de manera efectiva o adecuada en diferentes contextos, y que estas competencias comunicativas van a considerar tanto las reglas gramaticales como lo que serían aspectos prácticos a la hora de comunicarse. Cuando ustedes ya explican ahí la información, digamos que esta sería mi explicación a través del parafraseo, la acompañan de una cita textual. En la lectura de seco pueden extraer mucha información de lo que es la competencia comunicativa. ¿Por qué? Además, recordemos que al desarrollar la competencia comunicativa en la educación primaria, se va a contribuir a lo que sería el mejoramiento del aprendizaje integral del estudiante. ¿Por qué? Porque vamos a favorecer la expresión de ideas y la comprensión de mensajes. Esta ficha la tienen que desarrollar en 2 párrafos. No nos excedamos de la cantidad de párrafos que se piden en cada una de las fichas, ni tampoco hagamos menos. Apeguémonos a lo que dice acá cada una de las indicaciones. La ficha número 1 tendría un valor de 3 puntos. En la ficha número 2 lo que vamos a hacer es explicar ampliamente en 4 párrafos las divisiones de las competencias comunicativas según Lomas, y además de explicarlas, vamos a anotar 2 ejemplos aplicados al contexto escolar. Algunas de estas competencias comunicativas son competencia lingüística, que como les decía en la primera tutoría, incluye lo que tiene que ver con todo ese conocimiento de estructuras gramaticales o vocabulario, reglas ortográficas. Ejemplo, un estudiante escribe correctamente una oración describiendo un experimento. La competencia sociolingüística es la capacidad de adaptar el lenguaje según el contexto social en el que el estudiante se desarrolla, o según el lugar donde se encuentra el estudiante. Por ejemplo, explicarle que el estudiante pueda explicar a la clase un tema de su interés. Tenemos la competencia pragmática, que es la capacidad de interpretar correctamente los mensajes de otros. Y acá un ejemplo, pero ustedes, yo lo estoy dando como ejemplos de cada uno de los conceptos. Ustedes tienen que adaptar esos ejemplos como actividades escolares. Cuando un niño es capaz de brindar instrucciones claras, por ejemplo, le podemos decir al estudiante que vamos a trabajar lo que sería la elaboración de una receta, y que este chico, cuando esté exponiendo, pueda detallar paso a paso y expresar claramente sus ideas de cómo hacer, por ejemplo, una ensalada de repollo. Tenemos la competencia estratégica, que es el uso de recursos para superar todas esas dificultades en la comunicación. Esta parte de la tarea, ustedes la pueden encontrar en la lectura de Seco también y la de Monroy, entre la página 28, si no me equivoco. Vamos a la ficha número 3. La ficha número 3 dice que brinde los conceptos de competencias y habilidades lingüísticas relacionando ambos temas con la enseñanza del lenguaje. Lo desarrollamos en 2 párrafos y esta ficha va a tener el valor de 4 puntos. Tenemos que tener muy claro que una cosa son competencias y otra son habilidades lingüísticas. Son 2 cosas completamente diferentes. La competencia son esos conocimientos que permiten al estudiante desempeñarse adecuadamente, por ejemplo, en el momento de poder tener una conversación.
Las habilidades lingüísticas son esas capacidades, pero poniéndolas en práctica. Por ejemplo, que pueda ser capaz de hablar, de leer y de escribir de una manera efectiva. Eso sería acá en eso, que ustedes expliquen muy bien qué es una competencia, qué es una habilidad y cómo ambos temas están interrelacionados y cómo el estudiante los va a aplicar. Por ejemplo, un estudiante que es capaz de leer un cuento, extraer las ideas principales, exponerlo, eso al grupo, ahí está trabajando las habilidades y las competencias porque está aplicando sus conocimientos. En la ficha número 4, me piden que la desarrolle en 3 párrafos, tiene el valor de 3 puntos. Acá vamos a explicar ampliamente 3 estrategias para desarrollar lo que sería la comprensión oral. Recuerden que comprensión oral es escuchar, porque algunas veces la vamos a confundir, ¿no? Y comprensión oral es escuchar. ¿Cuáles son esas posibles estrategias? Por ejemplo, el diálogo. Pero ustedes además de colocar la estrategia tienen que explicar. La entrevista, podemos trabajar la entrevista, porque la entrevista implica la interacción oral entre una o varios estudiantes donde la persona tiene que al escuchar comprender el mensaje para poder contestar. Y otra estrategia que nosotros podemos trabajar acá es el debate, porque en el debate se da una discusión oral y para que la persona estudiante comprenda o pueda participar en esa discusión oral, tiene que haber comprendido el mensaje o el tema que se está hablando en ese momento. Además tenemos los audiolibros, que sería una también de las estrategias que ustedes pueden proponer en la tarea. En la ficha número 5, dice explique y amplíe claramente 2 ejercicios para fortalecer aquí la expresión oral. La expresión oral es cuando hablamos, detallando cómo se podrían aplicar en el aula. Entonces, por ejemplo, acá podemos trabajar lo que es la narración de cuentos. Ustedes anotan narración de cuentos, pero además la explican. Acá también los estudiantes pueden trabajar lo que sería el narrar experiencias personales. Los estudiantes comparten historias de su vida. Y acá entonces ellos practican lo que sería el vocabulario, la organización de ideas y también algo que es muy importante, que es la expresión a la hora de hablar. Acá también podemos proponer lo que sería el juego de roles o dramatización, que es muy enriquecedor, porque acá los chicos pueden representar situaciones reales, imaginarias o ficticias, y acá al establecer una conversación se da esa expresión oral. En la ficha número 6 dice que explique ampliamente 2 beneficios del aprendizaje según Lomas, desarrollando la idea con sus implicaciones pedagógicas, donde la desarrollamos en 2 párrafos. Esta ficha tiene el valor de 4 puntos. Y 2 beneficios que ustedes pueden extraer de las lecturas. Hay un montón, pero 2 que sobresalen es el desarrollo integral del pensamiento, porque el niño va a organizar, va a razonar, va a comprender la información. Aquí se promueve lo que nosotros pretendemos en el ministerio, promover reflexión, análisis y estudiantes críticos que sean capaces de expresar sus ideas y que sean capaces también de debatir las ideas con argumentos. Generalmente esto lo vamos logrando más cuando trabajamos en un segundo ciclo. Tenemos que otro de los beneficios es la facilidad de comunicación y la interacción, porque si trabajamos esto desde los primeros años del ciclo escolar, los estudiantes aprenden a participar activamente y acá esto lo promovemos a través de debates, exposiciones y trabajos colaborativos. ¿Cuál es el beneficio? Que el estudiante ya está, vamos a ver por decirlo así, que ha practicado lo que sería el poder exponer y cuando, por ejemplo, llega a un nivel universitario o llega al colegio, ya lo toma con cierta normalidad y evitamos algunas situaciones como el que nos dé nervios a la hora de exponer o al hablar en público. La ficha número 7 dice que realice una explicación amplia y detallada
y detallada de la escritura y sus componentes con ejemplos prácticos. Vean que además de explicar, hay que anotar ejemplos. Lo realizamos en 3 párrafos. Yo les sugiero que pueden hacer 2 párrafos de explicación, un párrafo de qué es la escritura, otro párrafo de los componentes y el otro párrafo de lo que serían los ejemplos. Recordemos que la escritura es el proceso de codificar y expresar ideas mediante signos gráficos que serían las letras, que nos van a permitir a nosotros comunicarnos. ¿Y cuáles son esos componentes? Estos componentes son la ortografía, la gramática, la creatividad y la coherencia y cohesión. Coherencia y cohesión es la capacidad de poder expresar de manera organizada nuestras ideas a través de la escritura. Recordemos que cuando vamos a escribir debemos de revisar muy bien la forma en la que estamos estructurando las ideas, porque algunas veces nosotros escribimos como hablamos, pero no siempre la persona que está leyendo eso lo va a comprender. Un ejemplo que podemos trabajar con nuestros estudiantes de parte de la escritura sería a través de la creación de cuentos. Y aquí trabajamos también lo que sería animación de lectura, que podemos proponer también a los estudiantes. Les podemos narrar un cuento y el estudiante le cambia el final al cuento a través, le decimos que escriba un nuevo final para el cuento y ahí estamos trabajando lo que sería la escritura. O podemos decirle que elabore cartas a un personaje del cuento o que elabore cartas a un familiar. Todo esto lo trabajamos en la parte de la escritura. En la ficha número 8 dice que explique clara y ampliamente con sus propias palabras, de acuerdo con lo que ustedes aprendieron en todas las lecturas, la importancia de la competencia comunicativa en la educación primaria. Eso solamente lo hacemos en un párrafo, aquí no se tienen que respaldar en ninguna cita. Si ustedes solamente van a utilizar el parafraseo en esta parte de acá, lo que ustedes aprendieron. Recuerden que las competencias comunicativas, así como para ir cerrando esta parte, permite que los estudiantes comprendan, se comunican, expresen adecuadamente, que participen activamente, que desarrollen todas sus habilidades, las 4 habilidades, hablar, leer, escribir y escuchar, para fortalecer lo que sería la interacción social, la confianza a la hora de comunicarnos, y que además de esto vamos a fomentar estudiantes interesados en el proceso de aprendizaje, estudiantes creativos, estudiantes críticos, estudiantes con capacidad de análisis. ¿Y cuánto es que nosotros vemos todo esto? Cuando nosotros tenemos aquellos estudiantes que son capaces de debatir o hablar sobre diferentes temas. Ok, en la ficha número 9 dice reflexione y exprese ampliamente sobre la importancia de las competencias comunicativas y su impacto en el aprendizaje. Acá también lo vamos a desarrollar en un párrafo. Hacen uso del parafraseo, no es necesario tampoco una cita bibliográfica. Acá anotan todo lo que ustedes consideran que es primordial o todo lo que ustedes han aprendido de la competencia comunicativa. Y finalmente la ficha número 10 es la bibliografía. Acá debe aparecer la totalidad de las lecturas que está en el entorno para que ustedes lo puedan realizar de una manera más fácil. Ok, vean, acá sí les puse para que no haya ningún malentendido, la cantidad de párrafos solicitados en cada ficha debe ser exactamente la indicada. Un párrafo si me piden un párrafo, 2 párrafos si me piden 2 párrafos y así sucesivamente. Mi sugerencia, porque no viene dentro de las instrucciones, pero por cuestión de orden, para que ustedes también se puedan organizar mejor, ponerle número a la ficha y anotar la pregunta, porque eso también les va a funcionar a ustedes un montón. Si no quieren copiar toda la pregunta, yo sí siempre les sugiero, aunque sea como un titulito, por ejemplo, ficha 1, definición de competencia comunicativa. Ficha 2, divisiones de las competencias. Ficha 3, conceptos de competencia, habilidades lingüísticas. Si es que no quisieran copiar toda la pregunta. Y la actividad número 2 son las actividades para el aula. Perdón, ¿alguien tiene dudas con la ficha, no, la parte de fichas? Voy a avanzar a la actividad 2.
En la actividad 2, aquí la tienen que hacer muy minuciosamente, muy detallada, muy creativa, porque esta parte es la que nosotros vamos a trasladar al proyecto final. Entonces, aquí sí hay que pulirse un montón. Dice, con base en lo leído, en las lecturas del entorno, vamos a proponer 3 actividades de mediación pedagógica que desarrolle cada una de las habilidades comunicativas de lectura, escritura, comunicación oral para docentes de segundo grado. Todo va enfocado a personas estudiantes de segundo grado. No podemos elevar muchísimo esas actividades, pero tampoco las podemos bajar tanto a un nivel de preescolar. Vamos a trabajar una actividad para cada habilidad. Estas actividades, para realizarlas, ustedes se tienen que basar, porque se les facilitó un cuento que es el de Conchita, se le brinda el texto Conchita de la autora costarricense Annie Brenes, y debe utilizarlo en la elaboración de estas actividades. Todas las actividades tienen que estar ligadas con el cuento que nosotros les pusimos en el entorno, que es el cuento de Conchita. Para hacer estas actividades, ustedes van a utilizar la plantilla que se les va a facilitar, que es la plantilla que está en las instrucciones, ya se las voy a mostrar. Si ocupo, por favor, que todas las 3 actividades tienen que ir totalmente ligadas al cuento de Conchita, porque eso va para el proyecto final. Algunas van para la actividad de inicio, otras para la de desarrollo y otras para la de cierre. Si ustedes lo hacen con otro cuento, esta parte, entonces estaría incorrecto. Entonces, para que cuando ustedes van a montar esto, los que puedan impriman el cuento y lo tengan ahí a mano. Okay, vamos a utilizar la lectura, que es el cuento Conchita. No se puede hacer uso de otro cuento. Durante esta unidad únicamente, así ya les decía, durante esta unidad únicamente se proponen las actividades de manera escrita, no las vamos a aplicar. Y el cuadro que vamos a utilizar para proponer esas actividades es la plantilla que se les facilitó en las instrucciones de la tarea. Ya se las voy a explicar en una por una. La habilidad comunicativa y los detalles que tienen que comunicar. Ok, van a hacer una actividad para lo que es comunicación oral. Aquí abarcamos las dos, escucha y habla. Entonces, esa actividad tiene que abarcar estas dos habilidades, escuchar y hablar. Esta actividad que ustedes van a proponer, además de ser creativa, tienen que ponerle el nombre de la actividad, explicación detallada y materiales utilizados. Con la competencia, con la habilidad, perdón, de lectura, lo mismo, van a proponer la actividad, le ponen un nombre a esa actividad, la van a explicar detalladamente y anotan los materiales. Recordemos que materiales no es goma, tijeras, lápices, no, materiales son aquellos que son construidos o que permiten un aprendizaje. Por ejemplo, un títere, ¿vale? Yo les voy a mostrar un ejemplo que yo hice, solamente que ustedes lo tienen que elaborar más detallado. En la parte de la escritura, también proponen una actividad, nombre de la actividad, explicación y materiales que van a utilizar. Entonces, yo acá hice un breve ejemplo. Ustedes, cuando lo van a plantear, tienen que desarrollarlo más. Yo solamente lo hice como manera para ejemplificar. No hay que hacer actividad de inicio, desarrollo y cierre. Eso no lo vamos a hacer. Solamente proponemos la actividad en sí, cómo la vamos a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, comunicación oral. Recordemos, trabajamos simultáneamente, escucha y habla. Nombre de la actividad. Yo me inventé uno que decía personajes en acción. Y ahora sí, una vez que ponen el nombre de la actividad, vamos a la parte de la explicación detallada. En esta parte, que es explicación detallada, anotemos la forma como vamos a acomodar el grupo, ya sea en círculo, en grupos, en parejas, en forma de U, como ustedes deseen acomodarlo. Ok, yo la detallé así. La persona docente narra oralmente la historia. En este caso sería la historia o el cuento de Conchita. Porque pongan esto de que tienen que narrar, porque ustedes tienen que ir a narrar ese cuento del proyecto final. Entonces, la persona docente narra oralmente la historia de Conchita usando gestos, entonación para representar a los personajes. Seguida, ahí estoy trabajando la habilidad de la escucha porque los niños me están escuchando cuando estoy narrando. Seguidamente, en grupos pequeños de de 3 personas, representan una escena del cuento. Para ello elaborarán títeres de paleta.
Y además cada grupo debe contar la escena usando sus propias palabras. Y aquí es donde estoy trabajando la parte de hablar. Cuando van a representar y están dramatizando. Además, trabajé un material muy concreto y lúdico, que es la utilización de títeres. Un títere de paleta es muy fácil de llevar a cabo con niños de segundo grado y les va a gustar mucho. O podrían trabajar los títeres de dedo, que también les gustan a ellos. Estos son ejemplos. Ustedes modifican y hacen las actividades que ustedes quieran. Nada más que no nos vayamos a extender, que cada actividad vaya a durar 1 hora. Porque recordemos que cuando vamos a aplicar el proyecto, ese proyecto se aplica en 2 lecciones. Vamos a la habilidad de lectura. Entonces yo le puse de nombre pequeños lectores. Explicación detallada de la actividad. La docente presenta fragmentos o párrafos del cuento de Conchita y los estudiantes la deben de ordenar de acuerdo con la secuencia de la historia. Entonces ustedes llevan varias escenas o varias imágenes para que los estudiantes las puedan acomodar. Esto les gusta mucho. La persona estudiante muestra las imágenes relacionadas con las escenas del cuento. Los estudiantes colocan las imágenes en el orden correcto según la historia y narra oralmente lo que ocurre en cada ilustración. O sea, esta parte, yo la anoté, pero esta parte de acá, digamos que no es necesariamente. ¿Por qué trabajo aquí la lectura? Porque estoy trabajando la comprensión de lectura. Si el estudiante me comprendió el cuento, sabe cuál es la secuencia. Yo puse tarjetas con frases. Si es un segundo grado que tiene muy buen proceso de lectoescritura, puedo trabajar con frases y si no estoy seguro si ese grupo con el que voy a trabajar aún ya logró el proceso de lectoescritura, puedo trabajar con tarjetas con imágenes. Primer ciclo siempre hay que trabajar mucho lo que son imágenes. Indispensable anotar la forma como va a acomodar el grupo. Entonces, acá yo en el ejemplo no lo puse, pero yo lo podría trabajar que mis estudiantes estén sentados en círculo o como ustedes deseen acomodar. Eso solamente son ejemplos. Y en la parte de escritora, igual, nombre de la actividad, yo le puse nuevo final, una explicación detallada, los estudiantes crearán un nuevo final a la historia, estos serán colocados en una silueta de un personaje que previamente la docente llevó. ¿Cuál es el material que voy a utilizar? Una silueta de un personaje, y ustedes acá también anotan la forma, cómo acomodarán al grupo. Vean que acá yo les puse, materiales no son papel, no son goma, no son tijeras. Recordemos que además vamos a ir a aplicar el proyecto a un centro de primaria y si trabajamos con niños, el primer ciclo, el segundo ciclo, tenemos que ir desde el enfoque comunicativo funcional porque tenemos que romper con esa didáctica tradicional que utilizan todavía en las escuelas de primaria. Si yo voy con una fotocopia, voy a trabajar el enfoque gramatical y recordemos que el enfoque gramatical no se debe de aplicar porque es obsoleto. ¿Cuál es el orden del trabajo? Portada, de acuerdo con el formato de la orientación académica, la actividad 1, que son las fichas informativas, la actividad 2, que son las actividades para el aula, las referencias bibliográficas que van dentro de las fichas informativas. Y finalmente de unir la actividad 1 con la actividad 2 en un solo documento, es decir, todo tiene que quedar completamente unido. Los que van a trabajar en fichas informativas en Canva, donde dice actividad 1, colocan el link, o si quieren adjuntar todas las imágenes de las fichas que hicieron, también lo pueden hacer. Una pregunta que siempre me hacen es porque dice que en las fichas, la primera instrucción metodológica dice que trabajemos según APA séptima edición. Si las fichas las van a realizar de una manera muy creativa, pueden modificar el tipo de letra o el formato de letra. Donde no modificamos el formato de letra, donde sí nos apegamos a APA séptima edición, es en la plantilla de las actividades, es decir, en la actividad número 2. Ya vamos a revisar en este trabajo. Si se nos corta la tutoría, volvemos a ingresar. Y la escala de calificación, porque nos queda 1 minuto. Tengo una duda, voy a bajarla antes de continuar. Ok, buenas tardes, profe. Una consulta. No se pueden descargar las fichas y pegarlas. Ajá, claro que sí, las puede descargar y las puede pegar, José. Está bien, puede hacerlo así también y también para mayor seguridad, para que esté en el trabajo. Lo puede hacer de esta forma. Voy a contestar. Un momentito.
Ok. Está la calificación, las fichas informativas que hayan utilizado la técnica solicitada de manera ordenada, que serán con claridad la información expuesta, un punto para la puntuación.